Buenos días, Carlita. Ojalá que hoy te toque conocer al Kiko y al Botas y al Chucky. Pero hablamos del Botas. Kiko y Chucky. Son sus hermanos y los tres están muertos. ¿Cómo cree? ¿Y el papá? Se cayó, perro, y se murió. No se rían, en paz No. Capítulo 5. Lágrimas de alegría / un grito de confusión. Tanaki Anero había estado en la policía durante varios años en este momento de su vida. Sus colegas lo elogiaron como un veterano en análisis criminalístico y forense. No había casi nada que no hubiera visto, incluso si tuvieras en cuenta sus peculiaridades. Una de las pocas cosas que no había visto era una víctima de un caso de asesinato que cayó de un agujero en el aire directamente encima de uno de sus oficiales subalternos, dejándolo inconsciente antes de quejarse en voz alta del dolor de cabeza que le provocó. Estaba más que un poco confundido. Después de todo, estaba investigando la escena del asesinato de este niño. Pero allí estaba él, sano, un poco mayor de lo que sugeriría la imagen archivada, vestido con unas túnicas extrañas y frotándose la cabeza mientras se quejaba del dolor. A Nerou le tomó un momento volver a orientarse, pero luego rápidamente se dirigió hacia el chico. «Hey. Oye chico, ¿quizás eres Midori Yaisuku?», preguntó, solo para estar seguro de que no estaba viendo cosas. «Ubisun. Cuida accidente. No ne opus est». Anero no entendió lo que dijo el niño, así que presionó una vez más. «Niño, ¿eres Midori Yaisuku?». El chico se quedó en silencio por un segundo y luego habló. Su japonés era entrecortado, sonaba más como un turista que como alguien que vivió aquí toda su vida. «Sí, lo soy». «¿Por qué lo preguntas?». «¿Dónde estoy?». Izuku estaba un poco confundido, porque este abuelo preguntaba su nombre. ¿Dónde había aterrizado? Podría ser que la prueba hubiera fallado y lo hubieran arrojado a otro lugar. El hombre hablaba japonés, por lo que podría estar en casa. Y por el trono, porque le dolía la cabeza como si acabara de darle un cabezazo en el peto de Kiten. Estás cerca del centro comercial Orochi, en Mustafu, Japón. Tanaki Anero sabía que si alguien preguntaba dónde estaba, querría saber todo lo que pudiera. El niño se quedó mortalmente quieto, luego lo miró y soltó un pequeño que en voz baja. Si se tratara de Midori Yaisuku, habría pasado por un trauma intenso, por lo que Anero repitió lo que acaba de decir. Estás cerca del centro comercial Orochi en Mustafu, Japón. Se arrodilló y con cuidado puso una mano sobre el hombro del niño. ¿Te siente mal? ¿Estás herido en alguna parte? ¿Cómo te sientes? A Izuku le tomó un poco registrar las palabras. Mustafu, Japón. Estaba en casa. Después de la prueba número 3645, finalmente lo logró. Él era hogar. Las lágrimas brotaron de sus ojos y el oficial inmediatamente comenzó a preocuparse por él hasta que Izuku le sonrió con una gran sonrisa. Estoy en casa. Estoy en casa. Lo hice. Lo hice. Lágrimas de alegría corrieron por su rostro e hizo lo primero que le vino a la mente. Abrazó al oficial frente a él. El hombre mayor parecía abrumado por esto, pero rápidamente se recuperó antes de levantar con cuidado a Izuku. El hombre llamó a un par de oficiales más, ladró algunas órdenes y luego sentó a Izuku en la parte trasera de una patrulla policial. El resto era confuso para él. Inko todavía no podía creer que su pequeño sol se hubiera ido. Ni siquiera había reaccionado cuando la mujer policía llegó a su casa y le hizo preguntas. Ella simplemente se sentía tan vacía. Ella apenas sintió nada. Su sueño había estado lleno de imágenes de su pequeño hijo sonriendo y riendo, y ahora eso era todo lo que quedaba de él, junto con los 2 libros que había escrito con la ayuda de Isashi. Los libros estaban llenos de dibujos de héroes mal dibujados. Algunos usaban sus peculiaridades en los dibujos mientras otros posaban. Incluso tenía escrita una sección sobre ella y Isashi. El kanji era descuidado y un poco difícil de leer a veces, pero era su letra, no la de Isashi. Ella lloró cuando vio eso, especialmente el texto al lado de su foto. Inko estaba dibujada con su camisa verde de manga larga favorita con un delantal y lo que parecían sartenes y cucharas orbitando alrededor de ella. Esta es mi mamá. Ella es súper amable y amable, hace el mejor katsudon. Ella es la mejor cocinera que conozco y la amo mucho. Su peculiaridad, Kurik, es atriatra, el kanji estaba muy tachado.
Aparentemente, no estaba allí, Pool. Ella puede atraerle cosas pequeñas. La página siguiente trataba sobre su padre, que se sentía atraído por ser casi cómicamente musculoso. De su boca salió una gran llama amarilla. Todavía estaba en su traje de negocios y parecía que Izuku simplemente había dado un dibujo del aliento de llama de All Might. Este soy yo papá, es súper alto y le gusta hacer malos yugos. No suele estar en casa, pero lo quiero mucho. Puede escupir fuego, pero a mamá no le gusta, dice que es peligroso, él es muy inteligente y fuma muchísimo dinero. Inko realmente no sabía cuánto tiempo llevaba leyendo esos 2 libros. La mañana llegó y se fue, y después de que sonó el timbre dejó de prestar atención. Lo único que la sacó de ese agujero en el que se encontraba fue la mujer policía frente a ella y Sashi. Recordaba vagamente haberla visto allí, pero era más borroso que algo concreto. La mujer hizo algunas preguntas sobre el incidente, pero Inko decidió ignorarla y se perdió en sus pensamientos sobre su maravilloso niño, al que no tendría la oportunidad de ver crecer. Estaba haciendo un trabajo bastante bueno hasta que la radio de la mujer policía comenzó a volverse loca, y luego Isashi comenzó a marearse y ponerse nervioso al mismo tiempo. ¿Estás realmente seguro? Por el amor de Dios, ¿sí? El chico que acaba de noquear a Anes Midori y a Izuku. El pequeño lo confirmó, al igual que el médico del hospital en el que se encuentra actualmente. Al principio, Inko pensó que el universo le estaba gastando una broma cruel. Eso cambió después de que la cuarta persona dijo lo mismo, y luego la voz de Izuku vino de la radio. Mamá, ¿puedes oírme? Un fuerte golpe vino de la radio. Izuku debe haber golpeado el receptor. Hola mamá. Papá. ¿Alguien ahí? Inko casi derriba a la mujer policía de la silla en la que estaba sentada, agarrando la radio y casi gritando. Izuku. Inko suplicó, un torrente de lágrimas corriendo por su rostro. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás herido? Mamá, eres tú. ¿Puedes venir al hospital? ¿Y papá está ahí? ¿Cuánto tiempo llevo fuera? Fue necesario que tanto la mujer policía, que se había presentado como Mako, como Isashi alejaran a Inko de la radio para poder obtener más información. Después de unos buenos 10 minutos, los 3 estaban camino al general Mustafu. Inko, siendo Inko, era una bola de ansiedad y nerviosismo. Sabía qué tan lejos estaba el hospital, pero eso no le impidió acaparar la radio y hablar con Izuku, como si intentara de alguna manera compensar el día perdido. Los pensamientos de Inko corrían a una velocidad vertiginosa. Su pequeño bebé estaba vivo. Estaba vivo y coleando. Pero sonaba un poco extraño. Su discurso era un poco extraño y sonaba como si estuviera gruñendo constantemente. De vez en cuando se oían ruidos profundos y retumbantes a través de los altavoces. Eso la preocupaba. ¿Por qué sonaba así? ¿Qué ha pasado? Oh, cuánto quería verlo, abrazarlo y asegurarse de que nunca más se separara de su lado. En el momento en que el coche de policía se detuvo, Inko salió corriendo hacia la puerta del hospital. Corrió más rápido que nunca en su vida, yendo directamente a la habitación en la que se alojaba Izuku. Una esquina, un tramo de escaleras y un pasillo más tarde, se paró frente a la habitación, abrió la puerta de golpe y se arrojó a la bolita verde en la habitación. Izuku. Inko casi lo aplasta, lo estaba abrazando con tanta fuerza. El médico y las enfermeras dieron un paso atrás, sabiendo que no debían entrar en la zona de peligro de una madre en apuros. El oficial de policía en la sala miró esto con total confusión, ya que había estado ocupado haciendo preguntas y obteniendo respuestas que realmente no tenían sentido. ¿Qué era un tecnosacerdote o un servocráneo? ¿Y por qué el chico seguía cambiando entre algo que sonaba latín y japonés? ¿Dónde había estado este chico? Estoy tan feliz de verte. ¿Dónde has estado? ¿Lo que le pasó? ¿Estás herido? Inko entonces soltó al casi asfixiado Izuku y lo miró con esa mirada que solo una madre puede dar. ¿Sabes lo mucho que estaba preocupado por ti? Fue entonces cuando Isashi finalmente cruzó la puerta sin aliento. Se encorvó, tratando de recuperar el aliento, antes de mirar a Inko con una expresión de pura confusión en su rostro. Cariño. Jadeo, ¿cómo pudiste respirar corriendo tan rápido?
El par de verdes miraron al hombre absolutamente sin aliento antes de que Izuku saliera disparado de la cama y se estrellara contra su padre, dándole el abrazo patentado estilo Midoriya de aplastando tu caja torácica. Isashi cayó de espaldas sobre su trasero y le dio unas palmaditas en el hombro a Izuku como si fuera un luchador haciendo tapping. Izuku lo soltó, corrió hacia su madre y le dio uno también. Te extrañé mucho, dijo. Amortiguado por el abrazo. Isashi finalmente logró aspirar aire de regreso a sus pulmones y se dirigió hacia Inko y los abrazó a los dos, besando a Izuku en la parte superior de su cabeza y abrazándolo con fuerza, como si en el momento en que lo soltara, Izuku desapareciera nuevamente. Los tres permanecieron así un rato hasta que el médico se aclaró la garganta. Eso es muy bueno y todo eso, pero aún quedan algunas pruebas por hacer con la patente. Izuku sacó la cara del abrazo y miró al doctor. No tienes que hacer nada de eso. Solo dame un cojeador, es decir, una computadora, y puedo mostrarte lo que pasó. El médico miró a Izuku, enarcó una ceja y, encogiéndose de hombros, le entregó la tableta que sostenía. Izuku tocó la pantalla durante un momento y luego sostuvo el brazalete sobre ella. La pantalla de la tableta falló antes de quedar en negro. Izuku ni siquiera parecía desconcertado. Simplemente presionó la parte superior plana de la pulsera y la tableta volvió a la vida. Pero esta vez, en lugar del logotipo de inicio normal, apareció una águila dorada de 2 cabezas. Giró en su lugar durante unos segundos antes de parpadear y apareció una gran cantidad de archivos en la pantalla. Izuku escaneó rápidamente sus nombres y seleccionó el que decía muéstrales esto a tus padres. Izuku tuvo que reprimir un bufido mientras lo leía. Por supuesto que lo llamaría así, como si yo no entendiera qué hacer. Grabó el archivo y se abrió un video. Izuku dejó esa tableta de tal manera que todos en la sala pudieran verla bien. Al principio, todo lo que se mostraba era el águila. Después de un momento, el video pasó al emperador. Se sentó en su escritorio con las manos cruzadas frente a él, mirando claramente el guión que había preparado antes de mirar hacia la cámara. Saludos, señor y señora Midoriya, médicos y funcionarios civiles. Soy el emperador de la humanidad, el gobernante actual al lugar donde fue enviado el joven Midoriya, pero en lugar de gobernar una nación como lo hace su gobernante, gobierno sobre toda Terra. Estoy grabando este video porque es mi prioridad ver a Izuku sano y salvo en casa. Ya que estás viendo esto, asumo que el joven Midoriya está bien y saludable. Inclinó levemente la cabeza a modo de saludo. En este momento, han pasado casi 3 semanas desde que el joven Midoriya apareció en mi mundo. Aunque no sé cuánto tiempo ha pasado en su mundo, solo puedo esperar que no haya pasado demasiado. El hombre dorado esbozó una leve sonrisa sin alegría. De un padre a otro, sé cómo es perder a tus hijos, lo que se siente al verlos de repente arrancados de tus brazos. Inko se preguntó qué había querido decir. El joven Midoriya tuvo bastante suerte de aterrizar donde lo había hecho. La galaxia es increíblemente peligrosa, y es muy probable que si Izuku hubiera aterrizado en cualquier lugar que no fuera mi palacio, habría muerto poco después de llegar. Inko jadeó y aplastó a Izuku aún más fuerte mientras Isashi miraba preocupado a su hijo, lo que me recuerda la razón por la que creé este video. El emperador revolvió algunos papeles sobre su escritorio. El joven Midoriya hará afirmaciones descabelladas e increíbles, y por eso estoy aquí para confirmarlas. La humanidad se ha extendido por una vasta área de la Vía Láctea, aunque debido a diversas amenazas ya no somos una federación unida. Poseemos tecnologías fantásticas que están más allá de las capacidades de creación de su planeta, salvo quizás a través de la peculiaridad del joven Midoriya. Él sonrió a la cámara. Y por motivos personales, he recubierto de oro la mayor parte de la arquitectura de Terra. Izuku dejó escapar un suspiro exasperado ante esa broma. Escuchar al emperador decirlo una vez fue más que suficiente. El joven Midoriya ha visto mi imperio con sus propios ojos. Dale el beneficio de la duda. Mientras hablaba, el video mostraba varias imágenes inconexas de toda la Tierra y Marte. Las fuerzas Skitari marchan a través de Asidalia Plantitia en Marte, sus pies metálicos aplastan las rocas rojas debajo de ellos hasta convertirlas en polvo. Los científicos en la Luna ponen en marcha un nuevo reactor de plasma, el brillo azul se refleja en sus lentes Auspex.
La armadura dorada de un custodio brilla bajo la luz artificial del palacio. Mi equipo científico y yo estamos trabajando para que el joven Midoriya regrese a casa en este momento. Como no estoy seguro de cuánto tiempo llevará el proceso, no puedo decir con certeza cuánto tiempo habrá estado aquí antes de que se lo devuelvan. Un siervo le entregó una misiva al emperador antes de desaparecer fuera de la pantalla. Después de analizar el trozo de pergamino por un momento, continuó hablando. El informe médico actual del joven Midoriya está en un archivo separado en este dispositivo. También hay una muy breve descripción general de la historia terrestre, simplemente para que no te confundas, mientras Izuku vuelve a aprender palabras japonesas para las cosas. Cualquier pregunta sobre el joven Midoriya debe dirigirse a él. Después de todo, es un joven excepcionalmente brillante. Simplemente espero poder devolvérselo a tiempo. Un siervo le entregó un trozo de pergamino nuevo, mucho más grande y más ornamentado, desde fuera de la pantalla. El emperador frunció el ceño ante lo que leyó antes de levantarse. Si bien hay muchas preguntas que sin duda tienes, algo requiere mi atención. Les deseo a usted y al joven Midoriya un buen día. Vio la señal de aquí ya antes de que el video se cortara a negro. La sala se llenó de silencio mientras los adultos asimilaban la información dada. Izuku rápidamente tomó la tableta una vez más y comprobó cuánta información había en ella. Mientras estaba ocupado haciendo eso, los adultos abandonaron silenciosamente la habitación. El médico fue quien rompió el silencio. Bueno, creo que con eso se soluciona el chequeo médico. El oficial de policía, sin decir palabra, sacó el cuaderno donde había anotado lo que Izuku le había dicho y tachó un posible trauma mental. Hisashi, por otro lado, estaba pensando furiosamente. Trabajaba como asalariado para una empresa de apoyo que se ocupaba de Island y de Trenat, y estaba increíblemente interesado en lo que había visto. Se habían mostrado naves espaciales, calaveras voladoras, keywords y más, y quién sabía qué más había en esa cosa. Si hubiera planos en la tableta, es posible que no tuviera que volver a trabajar. Inko se sentó en silencio. Sabía que este emperador no había mentido, pero se sentía avergonzada. Sí, todos los involucrados habían pensado que Izuku estaba muerto, pero ella era su madre. No debería haberse rendido tan fácilmente. Estaba avergonzada de sí misma, avergonzada de haberse rendido tan rápida y fácilmente. Ella respiró hondo. Nunca más, pensó. Nunca más renunciaría a su hijo, por ridícula que fuera su idea, por inalcanzables que fueran sus objetivos, y por mucho que los demás le dijeran. Nunca más permitiría que nadie más le dijera lo que debía pensar. Entonces abrió la puerta y caminó de regreso hacia donde Izuku estaba sentado en la cama, lo abrazó y le acarició la cabeza. Te extrañé. Izuku dejó de tocar la tableta y la miró, con los ojos todavía un poco llorosos pero con una sonrisa brillante. Yo también te extrañé, mamá. La habitación del hospital estuvo llena de actividad durante las siguientes horas. Izuku transfirió los datos médicos de la tableta a una impresora y esperó mientras el médico los revisaba. Una vez que el médico les dio el visto bueno, Izuku fue llevado a la comisaría. La investigación de su muerte todavía estaba activa y tuvieron que hacer algunos trámites importantes para cambiar eso. Hisashi también hizo algunas llamadas a sus empleadores, contándoles sobre los nuevos desarrollos. Akami Rezuko estaba sentado en la celda de detención, muy nervioso. Sus manos y pies estaban inquietos. Durante el último día había caminado por su celda arrancándose un poco de cabello, frotándose las manos y masajeándose las muñecas. Había estado en prisión una vez y sabía qué tipo de crímenes te daban qué castigo de los otros reclusos. Los tres peores fueron la pedofilia, la trata de niños y el asesinato de niños. No le había sorprendido que todos se centraran en niños. Después de todo, la mayoría de los reclusos tenían una mala situación familiar en el exterior. Ahora él estaba en su lista de mierda. Y lo peor, habían pasado cosas en la televisión. Tendría suerte si solo perdiera los dientes mientras cumplía su condena. Si no tenía suerte, bueno, los guardias mantenían bolsas para cadáveres en el lugar por una razón. Dejó escapar un suspiro y pensó en cómo podría hacer girar esto para que no fuera necesaria una bolsa para cadáveres. Quizás culpar al héroe. Después de todo, el hombre había perdido su licencia.
¿O debería rogarle a la familia que lo perdone? Escribir cartas y esperar una respuesta podría mantener a los demás alejados de él por un tiempo. 3 golpes en la puerta de la celda interrumpieron sus pensamientos. Rezuko, ¿tienes una visita?, ladró el guardia. Blooper se levantó y sacó las manos de la celda. La celda en sí tenía un inodoro y un lavabo de metal, una cama muy incómoda y maloliente y una única ventana pequeña. Sintiendo que las esposas supresoras se colocaban en sus muñecas, dio un paso atrás y esperó a que se abriera la celda. Cuando se abrió la puerta, entró un solo oficial, lo agarró por el codo y los dos se dirigieron a una sala de interrogatorios. Una vez allí, le encadenaron los tobillos y lo dejaron solo. La puerta se abrió de nuevo después de unos minutos y entró la familia del niño. Se hundió un poco en su silla y tragó. La mamá y el papá se pararon a los lados del niño y griega. Espera, el niño. Sus ojos casi se salieron del cráneo mientras miraba al niño. Los mismos rizos verdes, las mismas pecas, los mismos ojos. Las palabras se quedaron atrapadas en su boca. Su boca se abría y cerraba como un pez moribundo. Su aliento quedó atrapado en su garganta, la presión aumentó y aumentó a medida que su shock alcanzó el punto de ruptura. Esta cacofonía de incredulidad culminó con un fuerte como cuando finalmente pronunció una palabra. Tu peculiaridad no destruye, es una especie de deformador. Entonces, felicidades. Tu peculiaridad permite viajes interdimensionales. Estoy seguro de que Island hará todo lo que esté a su alcance para ponerte en tus manos. Eso no responde a mi pregunta. El niño se quedó inexpresivo. Si te dijera cómo, estaríamos aquí hasta mañana. Pero la versión corta es que me enviaste al lugar correcto en el momento correcto y lograron descubrir cómo recuperarme. Así de fácil. Akami se quedó en silencio, luego se le quitó un gran peso de encima y dejó escapar un profundo suspiro, hundiéndose más profundamente en la silla. El intercomunicador de la sala de visitas se quebró y una voz dijo: se acabó el tiempo, familia Midoriya. El niño saltó de la silla, agarró la mano de la madre y se dirigió hacia la puerta que el padre mantenía abierta. Y antes de que lo olvide, Akami se animó. Retiraremos el cargo de asesinato. Lo único que te quedará será un intento de robo. Y estoy seguro de que Island puede ayudar con eso, siempre que trabajes para ellos como te pidieron. Con eso, la puerta se cerró y se quedó solo en la habitación. El mundo de Akami se desmoronó a su alrededor. Los pensamientos corrían por su cabeza, volando como balas. Su peculiaridad era diferente de lo que había creído durante toda su vida. En realidad, no había matado a nadie y cuando saliera iba a conseguir un trabajo en la empresa más prestigiosa de la Tierra. No hace falta decir que ni siquiera se dio cuenta de cuándo ni cómo regresó a su celda. Después de que finalmente asimiló la realidad, comenzó a llorar lágrimas de alivio y alegría. Siempre había querido ser médico o científico cuando era más joven, pero nunca tuvo la oportunidad. Entonces sucedieron cosas, y antes de que se diera cuenta ya había estado saliendo con gente de poca reputación. No villanos, pero tampoco modelos de virtud. Y ahora podría cumplir su sueño. Finalmente pudo mirar a su madre a los ojos sin vergüenza, y supo que las cosas solo mejorarían a partir de ahora. Izuku, ¿estás seguro de que no quieres castigarlo?, preguntó Inko. Si bien quería ser feliz a Izuku, no estaba segura de que retirar los cargos contra el hombre que lo mató fuera una buena idea. Él realmente no quería lastimar a nadie. Realmente lo lamentó. Creo que merece una segunda oportunidad. ¿Y cómo sabes eso?, le preguntó Hisashi. Puedo decir. Inko y Hisashi compartieron una mirada a la respuesta increíblemente críptica. Izuku había regresado un poco diferente de lo que era antes. A pesar de tener alrededor de 6 años biológicamente, era mucho más maduro de lo que implicaría un año de crecimiento. Estaba menos nervioso e infantil, más motivado. También empezó a dibujar algunas cosas raras en su nuevo cuaderno en la tableta de su madre. Sí, Hisashi estaba encantado cuando Izuku le dijo que era una especie de batería, casi se desmaya de la emoción cuando Izuku simplemente lo hizo con un movimiento de muñeca. Almacenaba suficiente energía para alimentar la casa durante varios años, y al mismo tiempo era tan pequeño como la uña del meñique. Él, por supuesto, le llevó tanto el plano como la batería a su jefe.
Aproximadamente 3 días después, Hisashi regresó a casa con la sonrisa más grande en su rostro que la familia jamás había visto. Abrazó tanto a Inko como a Izuku antes de decirles que había conseguido un gran ascenso e incluso conocería a algunos de los inversores más importantes de la empresa. Incluso invitaron a toda la familia a una cena formal con ellos más adelante ese mismo año. Inko inmediatamente cayó en un frenesí de qué ponerse y qué decir para no cometer ningún desliz. Hisashi tuvo que calmarla diciéndole que los Yaoyorosus también eran una familia, e incluso tenían una hija pequeña de la edad de Izuku. A pesar de que se había adaptado excepcionalmente bien a su vida anterior, Izuku todavía tenía algunos problemas menores, principalmente para hablar japonés en lugar de gótico, aunque ocasionalmente cruzar puertas o pasillos lo ponía un poco ansioso. Ser atropellado varias veces por un grupo de tecnosacerdotes te vuelve un poco paranoico. Katsuki también fue brutal con él en la escuela. Ahora era menos por un sentido de superioridad y más por celos que Izuku fuera más grande que él. Aunque en realidad recordaba que el kanji todavía estaba un poco oxidado, su profesor de japonés adoraba su pulcritud, comparándolo con una impresora de computadora en lugar de con un niño de 5, 6 años. Izuku tuvo flashbacks de un tecnólogo muy molesto que había tenido que descifrar su escritura y luego se vio obligado a usar una pluma automática hasta que los sacerdotes pudieran descifrar su escritura. Un idioma olvidado no era nada de qué burlarse. La animosidad de Katsuki culminó en una pequeña pelea con Izuku. Aunque en realidad no había pasado nada malo, llamaron a ambas madres y ambos niños recibieron una reprimenda. Después de eso, la escuela vigiló de cerca a Katsuki, se informó a los maestros y finalmente se hizo cumplir la política de no uso de peculiaridades en los terrenos escolares. Pasaron los meses y finalmente llegó el día de la fiesta, con Inko, Hisashi e Izuku disfrazados. Inko llevaba un vestido largo verde con guantes blancos hasta los codos, Hisashi vestía un bonito traje de 3 piezas con una corbata verde. Izuku, por otro lado, vestía una bonita camisa de vestir azul con pantalones negros y zapatos de vestir. Sus rizos verdes salvajes habían sido domesticados lo mejor que pudo Inko. ¿Por qué tengo que irme?, se quejó. Izuku, esto es muy importante para todos nosotros, ¿vale? Así que sea amable y compórtate, o al menos trata de no quejarte, le dijo Hisashi. Izuku no quería ir a la casa de un extraño. Quería tomar una siesta. Su padre lo había estado persiguiendo para que le diera más planos o modelos todo el día, todos los días, durante las últimas semanas. A pesar de todos sus pucheros y lloriqueos, se subió al auto provisto y el trío se dirigió al salón. Una vez que llegaron, Inko hizo un control de último minuto a sus 2 hijos. Estaba asombrada de que Hisashi de alguna manera hubiera estropeado su corbata y que el cabello de Izuku volviera a ser un nido de pájaro. Suspirando para sí misma, caminó hacia la puerta. Después de pasar el control de seguridad, la familia entró a un gran salón. La música clásica llenó el aire, mezclándose con el murmullo de la gente hablando. Fueron recibidos por una mujer con un vestido negro muy revelador, un hombre con un traje similar al de Hisashi salvo una corbata negra y una niña de la edad de Izuku vestida con un vestido rojo con volantes. Que iban vestidos tan elegantemente como ellos. Ah, los Midoriya. Estoy feliz de que lo hayas logrado, exclamó el hombre. Oh, no, señor Yaoyorosu. Es un honor estar aquí hoy. Esta es mi esposa, Inko, y mi hijo, Izuku. Inko e Izuku se inclinaron cortésmente durante la presentación. Bueno, gracias por venir. Soy Yaoyorosu Sana. Esta es mi esposa, Akari, y nuestra pequeña hija, Momo. La nariz de Momo estaba actualmente enterrada en un libro, sin embargo, cuando surgió su nombre, hizo una pequeña reverencia cortés. Momo. La niña miró a su padre. ¿Podrías llevarte al pequeño Midoriya contigo? Estoy seguro de que nuestra charla de negocios le aburriría muchísimo. Sí, papá. Momo puso un marcapáginas en su libro y luego le tendió la mano. Izuku lo tomó y caminó con ella. ¡Qué adorable!, susurró Inko, recibiendo un tarareo de aprobación de Akari. Izuku estaba aburrido. La fiesta estuvo mayoritariamente hablando y la chica lo ignoró y prefirió leer. Dejó escapar un pequeño suspiro mientras sacaba uno de sus proyectos favoritos.
Era un data slate inacabado. Quería reemplazar el que su padre había tomado prestado, y el nuevo era lo suficientemente pequeño y delgado como para que su padre no lo encontrara. Tenía la mayor parte en su lugar. Solo unas pocas piezas más y funcionaría. Mientras jugueteaba con él, empezó a murmurar. Bien, la fuente de energía y los medios de datos están listos. Todo lo que necesito hacer es poner algunos condensadores y la memoria y será real. ¿Qué estás haciendo? Izuku casi saltó de su asiento ante la repentina pregunta. Por terra, me asustaste. Exclamó, apretándose el pecho y sintiendo los latidos de su corazón. La niña, Momo, señaló el data slate y preguntó, ¿qué es eso? Nunca había visto algo como esto. Es un data slate, una especie de tableta. ¿Qué hace? ¿Por qué parece tan extraño? ¿De qué está hecho? Izuku estaba un poco sorprendido y parpadeó hacia la chica. Normalmente, la gente estaba contenta con su sencilla explicación. Por la forma en que esta chica seguía haciendo preguntas, no pensó que ese sería el caso. Entonces empezó a hablar, empezando por detalles específicos sobre data slate. Después de su explicación, Izuku le mostró su peculiaridad. Los ojos de la niña se abrieron antes de crear una pequeña muñeca matrioska de Izuku. Hablaron un poco más sobre sus peculiaridades y cómo funcionaban. Izuku estaba increíblemente celoso de que Momo pudiera hacer cualquier objeto de cualquier tamaño siempre que tuviera suficientes lípidos y supiera cómo estaba compuesto. A cambio, Momo estaba celosa de que Izuku no necesitara comer para usar su don y que solo necesitaba conocer su funcionamiento interno. Y que podría producir comida y agua. Fue una amistad hecha en el cielo. Las divagaciones de Izuku y la astucia de Momo les permitieron olvidar todo excepto el data slate, que se completó antes de lo que Izuku había pensado. Cuando Momo preguntó qué podía hacer, Izuku simplemente pidió su libro. Escaneó el libro con él y luego le mostró a Momo que el libro ahora estaba codificado digitalmente en el data slate. Unos cuantos clics más tarde, el contenido del libro se clasificó en orden alfabético. Ella quedó increíblemente impresionada, haciendo cada vez más preguntas sobre su función y aplicación, y ya estaba pensando en formas de reproducir el objeto. Se sintió muy decepcionada cuando Izuku le dijo que no conocía la estructura atómica de algunos de los componentes. Izuku. Escucharon al señor Midoriya llamar desde el comedor. Necesitamos volver a casa. Por favor, dile adiós a tu nuevo amigo. Izuku parecía un poco traicionado por su padre antes de darse cuenta de que ya había pasado muchísimo su hora de dormir y que la mayoría de los invitados ya se habían ido. Pero Dad, quiero quedarme un poco más. Momo y yo estamos haciendo pruebas importantes. Su papá suspiró un poco. Lo siento Izuku, pero realmente tenemos que irnos. Puedes hablar con ella en otro momento, ¿de acuerdo? Izuku hizo un puchero hasta que su madre llegó y comenzó a burlarse de él por su novia, lo que hizo que se sonrojara mucho y luego balbuceara un adiós a Momo y sus padres antes de salir corriendo. Las dos madres se rieron y los papás sonrieron ante eso, luego los Midoriya se despidieron y se fueron a su auto. Solo después de que se marcharon, Momo se dio cuenta de que todavía tenía el data slate en sus manos. Sabiendo que sus padres se lo quitarían y se lo darían a algún científico, lo escondió. Les había tomado horas a los dos construirlo y ella no quería traicionar a su nueva amiga de esta manera. Al día siguiente, Izuku se preguntó brevemente dónde había dejado el data slate antes de comenzar el proceso de hacer uno nuevo. Y con eso, la vida siguió.